Cuando me desperté con las muñecas atadas a la cama del psiquiátrico, no sabía que mi marido llevaba meses envenenándome con las medicinas de su madre. Pero lo que él no sabía era que cada dosis me acercaba más a la verdad y a mi venganza. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y hasta hace 6 meses era una mujer completamente normal. Trabajaba como traductora freelance desde casa. Tenía una vida tranquila en un pequeño apartamento en Chamartín y un matrimonio que, aunque no era perfecto, me hacía sentir acompañada. Mi esposo Ricardo era ingeniero informático, un hombre de rutinas fijas y pocas palabras. Nos habíamos conocido en la universidad hace más de 10 años, cuando yo todavía soñaba con ser escritora y él pasaba noches enteras frente a la pantalla de su ordenador escribiendo códigos que yo nunca comprendí. Nuestro noviazgo fue de esos tranquilos y predecibles. Ricardo nunca fue el tipo de hombre que te sorprende con gestos grandiosos o declaraciones apasionadas. Era práctico, ordenado, confiable. Después de 5 años juntos, simplemente tenía sentido casarnos. Fue una boda pequeña, solo familia cercana y algunos amigos en el Ayuntamiento de Madrid. Sin grandes celebraciones, sin lujos innecesarios. Muy acorde a quienes éramos, o a quienes yo creía que éramos. Su madre, doña Elvira, vivía en Alcalá de Henares en un piso pequeño pero bien cuidado. Era viuda desde hacía casi 20 años. El padre de Ricardo había muerto cuando él era adolescente, dejándola sola para criarlo. Siempre supe que Ricardo tenía una relación especial con su madre. Ese vínculo intenso que a veces se forma entre un hijo único y una madre viuda. Él la visitaba religiosamente cada semana, la llamaba todos los días. Se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Al principio esa devoción filial me pareció admirable. Qué suerte tenía doña Elvira de tener un hijo tan atento, pensaba. No sabía entonces que esa devoción acabaría destruyendo. Doña Elvira nos visitaba cada domingo sin falta, siempre a las 12 del mediodía. Siempre con el mismo vestido de domingo, siempre con una bolsa de magdalenas caseras. Era una mujer menuda, de movimientos nerviosos, con el pelo teñido de un rubio artificial y una forma de hablar atropellada que a veces me costaba seguir. Durante años, esas visitas dominicales fueron simplemente una rutina más. Comíamos juntos, hablábamos de trivialidades, ella se iba a media tarde. Una familia común, una vida ordinaria, hasta que empecé a olvidar. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que ni siquiera les di importancia. Entraba a una habitación y olvidaba por qué había ido allí. Buscaba las llaves durante media hora hasta encontrarlas dentro de la nevera, entre los yogures y el cartón de leche. Un día me encontré en el supermercado día cerca de casa sin recordar cómo había llegado hasta allí, con una cesta vacía en la mano y sin idea de qué había ido a comprar. Me quedé de pie en el pasillo de las conservas, sintiendo una desconexión extraña de la realidad, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Ricardo me miraba con preocupación cada vez que le contaba estos episodios. Se sentaba a mi lado en el sofá, me tomaba la mano entre las suyas y me decía con esa voz suave que me hacía sentir protegida: «Estás trabajando demasiado, cariño. Has tenido muchos proyectos de traducción este mes. Tu cerebro está saturado. Deberías descansar más, tal vez tomarte unos días libres». Y yo le creía. Siempre le había creído. Era mi marido, mi compañero, la persona en quien más confiaba en este mundo. ¿Por qué no iba a creerle? Pero las cosas empeoraron. No de golpe, sino gradualmente, como una pendiente resbaladiza que no notas hasta que ya estás cayendo. Empecé a tener lagunas de memoria más grandes. Perdía horas enteras. Me despertaba en el sofá sin recordar haberme quedado dormida allí. Encontraba cosas en lugares imposibles. Mi móvil en el horno. Mi cartera en el armario de las sábanas. Un plato de comida a medio comer escondido detrás de los libros. Era como si hubiera otra Sofía, una Sofía sonámbula y confusa, que hacía cosas sin que yo lo supiera. Y entonces empezaron las sombras. Las veía por el rabillo del ojo, siluetas oscuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Al principio pensé que eran problemas de vista, que necesitaba gafas nuevas, pero luego las sombras comenzaron a tener forma. Parecían personas, figuras humanas que me observaban desde los rincones de las habitaciones, que me seguían de un cuarto a otro. Sabía que no eran reales. Una parte racional de mi mente me lo decía, pero otra parte, una parte cada vez más grande, empezaba a dudar. ¿Y si eran reales? ¿Y si había algo en el apartamento conmigo?
Las voces llegaron después, susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes, del techo, del espacio detrás del armario. Nunca podía entender qué decían. Solo era un murmullo constante que me ponía los nervios de punta. Me descubría a mí misma respondiendo a voces que no existían, manteniendo conversaciones con el aire vacío, y lo peor de todo era que cada vez me resultaba más difícil distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Pero espera, este detalle lo cambia todo. Una noche, esa noche que ahora entiendo fue el punto de ruptura. Me desperté gritando. Había tenido una pesadilla espantosa, o al menos eso creía al principio. En el sueño alguien estaba de pie junto a mi cama, una figura alta y oscura sin rostro observándome con ojos que no podía ver pero que sentía sobre mi piel como el rastro de dedos helados. Me incorporé de golpe, con el corazón desbocado, la garganta ardiendo del grito que había escapado de mis labios. Ricardo se despertó sobresaltado a mi lado. Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Su voz sonaba alarmada, preocupada. Me aferré a él, temblando de pies a cabeza. Había alguien aquí, susurré, junto a la cama. Alguien me estaba mirando. Ricardo encendió la lámpara de la mesita de noche, inundando la habitación con luz cálida. No hay nadie, cariño. Mira, estamos solos. Fue solo una pesadilla. Me abrazó con fuerza, acariciándome el pelo. Solo una pesadilla. Estás a salvo. Pero yo no me sentía a salvo. Miré los rincones oscuros del dormitorio, las sombras que la luz de la lámpara no alcanzaba a disipar, y tuve la certeza absoluta de que algo andaba mal, no con el apartamento, conmigo. Algo dentro de mi cabeza se estaba rompiendo, desmoronando como un edificio viejo cuya estructura invisible había estado cediendo durante meses sin que nadie se diera cuenta. Mañana vamos al médico, dijo Ricardo con firmeza, todavía abrazándome. No podemos seguir ignorando esto. Necesitas ayuda, Sofía, ayuda profesional. Y yo, aterrorizada por lo que me estaba pasando, por la sensación de estar perdiendo el control sobre mi propia mente, asentí contra su hombro. Sí, dije con voz rota. Sí, por favor, algo anda muy mal conmigo. Ricardo se levantó de la cama, y fue a la cocina. Lo escuché abrir armarios, el sonido del grifo, el tintineo de una cuchara contra la cerámica. Volvió con una taza humeante que desprendía aroma a tila y miel. Toma, bebe esto, te ayudará a calmar. Me lo dio con una sonrisa tranquilizadora. Es tila, como le gustaba hacer a mi abuela, te relajará. Bebí el té en pequeños sorbos sintiendo el calor descender por mi garganta y expandirse por mi pecho. Ricardo se quedó sentado en el borde de la cama, observándome con atención, asegurándose de que me lo terminara todo. Así, muy bien, ahora intenta dormir un poco. Yo me quedo despierto, ¿vale? No dejaré que nada te pase. El sueño me venció sorprendentemente rápido. Lo último que recuerdo fue la cara de Ricardo, borrándose en la oscuridad mientras mis párpados se cerraban como cortinas pesadas. Lo que no sabía entonces era que ese té contenía mucho más que tila y miel. Contenía una dosis generosa de clonazepam, suficiente para mantenerme inconsciente durante horas, sumida en un sueño artificial del que despertaría con la cabeza embotada y la lengua pastosa. Era el mismo ritual que Ricardo había estado repitiendo noche tras noche durante meses. Cada vez que me preparaba algo para beber, cada vez que insistía en cocinar para mí, cada vez que me traía el desayuno a la cama con esa sonrisa de marido atento. A la mañana siguiente, cumpliendo su promesa, Ricardo me llevó al médico de cabecera. El doctor Fernández era un hombre de unos 60 años que llevaba atendiendo a mi familia desde que yo era pequeña. Me conocía bien, o al menos creía conocer. Me hizo preguntas básicas sobre mi salud general, mis hábitos de sueño, mi nivel de estrés. Le conté sobre los olvidos, las sombras, las voces. Él asintió gravemente, tomando notas en su ordenador con dedos que tecleaban despacio, 2 dedos no más, de esa manera anticuada que tienen algunos médicos mayores. ¿Has estado bajo mucho estrés últimamente, Sofía?, me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. No más de lo habitual, respondí. Tengo varios proyectos de traducción en marcha, pero nada que no pueda manejar. O al menos nada que no pudiera manejar antes. ¿Y cómo describirías tu estado de ánimo? ¿Te has sentido particularmente triste o ansiosa? Pensé en ello. ¿Estaba triste? No exactamente. ¿Ansiosa? Constantemente. Pero era difícil separar la ansiedad por mi estado mental de cualquier ansiedad preexistente. Estoy asustada.
admití finalmente, asustada de lo que me está pasando. Siento que estoy perdiendo la cabeza. El doctor Fernández finalmente me miró, con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, algo que reconocí como pena. Sofía, basándome en tus síntomas, creo que sería prudente que vieras a un especialista, un psiquiatra. Hay una serie de condiciones que podrían estar causando lo que describes y necesitamos descartarlas o tratarlas adecuadamente. La palabra psiquiatra cayó sobre mí como agua fría. Yo sabía lo que significaba. Significaba que el problema no era solo estrés o cansancio. Significaba que algo estaba genuinamente mal con mi mente. Miré a Ricardo, que estaba sentado a mi lado, y él me apretó la mano. Es lo mejor, cariño, me dijo. Necesitamos saber qué te pasa para poder ayudarte. El doctor Fernández me derivó a un psiquiatra, el doctor Ruiz, cuya consulta estaba en el mismo centro de salud. La cita fue programada para 3 días después. 3 días que pasé en un estado de ansiedad constante, esperando, temiendo lo que ese nuevo doctor me diría. ¿Aún no has visto lo peor? El Ruiz era un hombre mayor de modales amables, con el pelo completamente blanco y unas gafas de montura dorada que le daban un aspecto académico y confiable. Su consulta era diferente a la del doctor Fernández. Más cálida, con sillones cómodos en lugar de las típicas sillas de plástico de las consultas médicas, y cuadros de paisajes en las paredes que pretendían ser relajantes. Me senté frente a él, con Ricardo a mi lado, y empezó su evaluación. Las preguntas eran interminables, sobre mi infancia, mis relaciones familiares, mi matrimonio, mis miedos más profundos, mis sueños, mis pensamientos. ¿Alguna vez había pensado en hacerme daño? Escuchaba voces que me decían que hiciera cosas, las sombras me hablaban, tenía ideas que sabía que eran irracionales pero no podía dejar de pensar en ellas. Le conté todo con una mezcla de vergüenza y desesperación. Cada síntoma que describía sonaba más loco que el anterior y ver la expresión cada vez más seria del doctor Ruiz solo confirmaba mis peores temores. ¿Con qué frecuencia ocurren estas alucinaciones visuales?, preguntó ajustándose las gafas. Casi todos los días ahora, a veces varias veces al día. Son cada vez más frecuentes, más intensas. Y las auditivas, las voces que mencionas, también diarias, especialmente cuando estoy sola en casa. Es como si hubiera alguien en la habitación de al lado, hablando en voz baja. A veces me levanto a comprobar si Ricardo ha vuelto del trabajo, pero no hay nadie. El doctor Ruiz tomaba notas constantemente, y cada vez que su bolígrafo se movía por el papel yo sentía que estaba escribiendo mi sentencia. Después de casi una hora de preguntas, dejó la libreta a un lado y me miró directamente a los ojos. Su expresión era de compasión profesional, ese tipo de mirada que los médicos desarrollan para dar malas noticias con amabilidad. Sofía, dijo con voz suave pero clara, basándome en lo que me has contado, creo que estás experimentando lo que llamamos un episodio psicótico. Es una condición seria pero tratable. Las alucinaciones visuales y auditivas, las lagunas de memoria, la desorganización del pensamiento, todo apunta en esa dirección. Las palabras cayeron sobre mí como una losa de cemento. Episodio psicótico. La palabra resonaba en mi cabeza, cargada de todo el estigma y el miedo que la sociedad asocia con la enfermedad mental. Yo, Sofía, la traductora responsable, la esposa sensata, la mujer que siempre había sido la cuerda entre sus amigas, psicótica, empecé a decir, pero mi voz se quebró. No puede ser, yo no soy, no hay nada de qué avergonzarse, interrumpió el doctor Ruiz con gentileza. Las enfermedades mentales son tan reales como las físicas y responden al tratamiento. Hay medicación muy efectiva que puede controlar tus síntomas y devolverte a tu vida normal. Ricardo, que había estado en silencio todo este tiempo, intervino. Doctor, ¿qué tan grave es? Mi esposa va a estar bien, con el tratamiento adecuado, pero es importante que empiece la medicación cuanto antes y que se la tome exactamente como se prescribe. En casos como este, la supervisión es crucial. Se giró hacia mí. Sofía, voy a recetarte varios medicamentos, un antipsicótico para las alucinaciones, un estabilizador del ánimo y algo para la ansiedad. Es importante que alguien supervise tu medicación, especialmente al principio. En tu estado podrías confundirte con las dosis u olvidar tomarla. Yo me encargo, doctor, se ofreció Ricardo inmediatamente, con ese tono de marido devoto que ya conocía tan bien. Controlaré cada toma.
Me aseguraré de que tome todo exactamente como usted indique. El doctor Ruiz asintió aprobadoramente. Excelente. Es muy importante tener un buen sistema de apoyo. Empezó a escribir las recetas en su ordenador, nombres largos y complicados que se imprimieron en tiras de papel que me entregó con instrucciones detalladas. Empieza esta misma noche y quiero verte en una semana para ver cómo estás respondiendo al tratamiento. Salimos de la consulta con una bolsa llena de medicamentos que habíamos recogido en la farmacia del centro de salud. Cajas y cajas de pastillas de diferentes colores y tamaños. Ricardo las llevaba todas, controlándolas como si fueran un tesoro valioso, y supongo que para él lo eran, aunque yo no lo sabía entonces. Eran su fuente, su suministro, la solución a un problema que yo desconocía por completo. Ahora sé que fue entonces cuando Ricardo empezó a modificar mi tratamiento real. El doctor Ruiz me había recetado dosis moderadas y controladas de medicación estándar para tratar un episodio psicótico, pero Ricardo, en la privacidad de nuestra cocina, con la puerta cerrada y yo descansando en el dormitorio, organizaba mi medicación de una manera muy diferente. Me daba el doble, a veces el triple de la dosis prescrita. Mezclaba los medicamentos con otros que él conseguía de quién sabe dónde, medicamentos que no deberían combinarse nunca. Y lo más perverso de todo, me daba medicamentos de su madre, las dosis que ella necesitaba y que él le robaba de mis recetas legales. Doña Elvira necesitaba esas medicinas. Las necesitaba con una desesperación que iba más allá de la enfermedad, que entraba en el territorio de la adicción. Y Ricardo, el hijo devoto que había pasado toda su infancia y adolescencia siendo el apoyo de su madre enferma, no podía soportar verla sufrir sin su dosis. Así que encontró una solución horrible, pero eficaz desde su punto de vista retorcido. Me convertiría en su fuente de suministro, y para conseguir esas recetas renovadas mes tras mes, necesitaba que yo pareciera realmente enfermo. Necesitaba que mis síntomas fueran cada vez peores, que los doctores vieran que el tratamiento no funcionaba y aumentaran las dosis, escribieran más recetas, me recetaran medicamentos más fuertes, y mientras yo me hundía cada vez más en una niebla de confusión y terror, mientras perdía la capacidad de trabajar, de socializar, de funcionar como un ser humano normal, él y su madre celebraban en secreto el éxito de su plan. Pero aún no has visto lo brutal que se pone. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. La medicación que creía que debía curarme me estaba destruyendo sistemáticamente. Cada día me sentía peor. Ya no podía concentrarme en mi trabajo en absoluto. Las traducciones que entregaba estaban llenas de errores tan básicos que mis clientes empezaron a pensar que había subcontratado el trabajo a alguien incompetente. Perdí 3 clientes importantes, gente con la que había trabajado durante años. Las disculpas que intentaba darles sonaban incoherentes incluso a mis propios oídos. Dejé de quedar con mis amigas porque no podía mantener una conversación coherente. María, mi mejor amiga desde la universidad, me llamaba constantemente preocupada. Al principio intenté quedar con ella, actuar como si todo estuviera bien, pero en nuestro último café juntas, me quedé bloqueada a mitad de una frase durante varios minutos, mirando al vacío, incapaz de recordar de qué estábamos hablando o incluso dónde está. María me miró con una mezcla de preocupación y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Sofía, ¿estás bien? No pareces tú misma. ¿Ha pasado algo? Intenté explicarle sobre el diagnóstico, sobre la medicación, pero las palabras salían todas mezcladas. Es solo estoy en tratamiento, el doctor dice. Mi cabeza no funciona bien. No tenía sentido, ni siquiera para mí. María insistió en que fuera a buscar una segunda opinión, pero Ricardo se negó rotundamente cuando se lo mencioné. El doctor Ruiz es un experto reconocido, confío en su juicio. Solo necesitas tiempo para que la medicación funcione, cariño. Estos tratamientos no hacen efecto de la noche a la mañana, y yo, demasiado confundida para discutir, demasiado perdida en la niebla para confiar en mi propio juicio, Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño, más oscuro. Las paredes del apartamento parecían acercarse día a día hasta que solo quedó un espacio minúsculo donde yo existía, el dormitorio, el sofá, el baño. Apenas salía. La luz del sol me molestaba, los ruidos de la calle me asustaban. Ricardo se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior, y yo dependía de él para absolutamente todo. Para mi comida,
mis medicinas, mi sentido de la realidad. Si él decía que había ocurrido algo, yo lo aceptaba como verdad. Si él decía que yo había hecho algo que no recordaba, lo creía sin cuestionarlo. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo, intenté preparar algo de comer. Era algo simple, solo unos espaguetis con tomate de bote. Puse agua a hervir y saqué el paquete de pasta del armario, pero entonces me quedé de pie en la cocina, sosteniendo el paquete sin abrirlo, mirando la olla vacía sobre el fuego, y simplemente no pude recordar qué se suponía que debía hacer con todo aquello. Los pasos que había seguido 1000 veces en mi vida se habían borrado completamente de mi memoria. Echaba la pasta primero, o el agua. ¿Cuánta agua? ¿Cuánta pasta? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza sin respuesta, girando y girando hasta que me mareé y tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Así fue como Ricardo me encontró cuando llegó a casa, sentada en el suelo frío de la cocina, llorando, rodeada de paquetes de pasta sin abrir que había ido sacando del armario uno tras otro en un intento cada vez más desesperado de hacer que mi cerebro recordara qué hacer con ella. El agua de la olla se había evaporado completamente y el fondo empezaba a quemarse, llenando el apartamento de un olor acre. Sofía, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ricardo apagó el fuego corriendo, abrió las ventanas para ventilar el humo, y luego vino a arrodillarse junto a mí. Cariño, ¿qué intentabas hacer? No puedo más, le dije entre sollozos que sacudían todo mi cuerpo. No puedo más con esto, no puedo hacer nada bien, ni siquiera puedo hervir pasta. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no funciona la medicación? Cada día estoy peor. Ricardo me levantó con ternura, me llevó al sofá, me secó las lágrimas con sus pulgares como había hecho cientos de veces durante nuestro matrimonio. Cariño, escúchame, dijo con voz seria. Creo que el tratamiento ambulatorio no está funcionando. Los medicamentos solos no son suficientes. Necesitas ayuda más especializada, más intensiva. Necesitas estar en un lugar donde puedan cuidarte las 24 horas del día. Me quedé mirándolo sin comprender del todo qué me estaba diciendo. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? Mi cerebro embotado no podía procesar la información. Un centro de salud mental, explicó con suavidad, como si hablara con una niña pequeña. Un hospital psiquiátrico, pero no como los que ves en las películas. Es una clínica privada muy buena, tranquila, con jardines. Solo temporalmente, Sofía, solo hasta que estés mejor. El doctor Ruiz está de acuerdo. Ya he hecho las consultas. Hay una clínica muy reputada en las afueras de Madrid que tiene habitaciones disponibles. La palabra hospital psiquiátrico retumbó en mi cabeza. Sabía lo que significaba. Significaba que estaba tan mal que no podía cuidarme a mí mismo. Significaba perder mi independencia, mi libertad, mi control sobre mi propia vida. Debería haberme resistido. Debería haber dicho que no. Haber exigido una segunda opinión, haber llamado a mi familia, a mis amigos. Haber pedido ayuda a alguien que no fuera Ricardo. Pero en ese momento, perdida en la niebla de los medicamentos que me estaban envenenando, aplastada por el peso del miedo y la confusión, solo sentí un alivio terrible y rendido. Alguien más se haría cargo. Alguien más tomaría las decisiones. Podría dejar de luchar, de intentar mantener los pedazos de mi vida unidos con dedos que ya no respondían. Está bien, susurré con voz rota. Si crees que es lo mejor, confío en ti, Ricardo. Confío en ti. Y con esas palabras firmé mi propia sentencia de reclusión, o eso creía él, porque Ricardo no sabía, no podía saber, que al encerrarme en esa clínica estaba cometiendo el error más grande de su vida. Tranquila, el acto principal está a punto de comenzar. La clínica Recoletos estaba ubicada a 40 minutos de Madrid, escondida al final de un camino de grava bordeado de cipreses, rodeada de pinos y jardines cuidados con esmero obsesivo. Desde la carretera solo se veía el largo muro de piedra cubierto de hiedra y una verja de hierro forjado con un discreto letrero dorado. Centro de Salud Mental Recoletos, privado. Desde fuera parecía más bien un hotel boutique de lujo, de esos donde la gente rica va a hacer retiros de yoga o desintoxicación digital. Desde dentro era una prisión elegante, pero prisión al fin y al cabo. El día que Ricardo me llevó allí, me había dado algo para los nervios del viaje antes de salir de casa. Una pastilla pequeña y azul que me hizo tragar con un vaso de zumo de naranja. No sé qué era exactamente, probablemente una dosis alta de algún ansiolítico, pero su efecto fue casi inmediato. El mundo se volvió blando y distante, como si lo estuviera viendo a través de un cristal empañado.
Recuerdo vagamente el viaje en coche, los árboles pasando por la ventanilla. La voz de Ricardo hablándome en un tono reconfortante que no pude procesar en palabras concretas. Recuerdo llegar a un edificio de 3 plantas de estilo modernista. Todo líneas limpias y grandes ventanales. Recuerdo una recepción elegante con suelo de mármol pulido y un enorme ramo de flores frescas sobre el mostrador. Recuerdo a una mujer con bata blanca y sonrisa profesional haciendo preguntas que Ricardo respondía por mí porque yo no podía mantener mi cabeza lo suficientemente clara para formar oraciones completas. Sí, ha estado experimentando alucinaciones severas. No, no hay historial familiar de enfermedad mental. Sí, he traído todos los informes médicos. Sí, entiendo que tendrá que permanecer en observación al menos 2 semanas. Recuerdo firmar papeles que no pude leer, mi mano moviéndose torpemente sobre formularios que alguien deslizaba frente a mí uno tras otro. Autorización de ingreso voluntario, consentimiento de tratamiento, transferencia de registros médicos. Mi firma, habitualmente clara y precisa, salía como garabatos irregulares de alguien que está aprendiendo a escribir. Recuerdo un paseo por pasillos blancos demasiado iluminados. Luces fluorescentes que zumbaban suavemente y me lastimaban los ojos incluso a través de mis párpados entrecerrados. Puertas cerradas a ambos lados, placas discretas con nombres de doctores y especialidad. A la de tratamiento agudo, decía un letrero. Solo personal autorizado más allá de este punto. Y finalmente recuerdo una habitación pequeña. No más de 3 metros por 4. Una cama estrecha con sábanas blancas estiradas con precisión militar, un armario empotrado, una silla junto a una mesita, una ventana con barrotes discretos escondidos tras cortinas de gasa que se movían suavemente con la brisa del aire acondicionado, y el clic definitivo de la puerta al cerrarse con llave después de que Ricardo se despidiera de mí con un beso en la frente y la promesa de volver a visitarme pronto. Me quedé sola en esa habitación blanca, sentada en el borde de la cama, con la cabeza dando vueltas y el corazón encogido por algo que no era exactamente miedo sino una resignación profunda y cansada. Este era mi nuevo hogar, esta caja blanca con una ventana con barrot, y no sabía cuándo, o si alguna vez, saldría de ella. Los primeros días fueron una pesadilla borrosa. El efecto de lo que Ricardo me había dado tardó en desaparecer completamente, dejándome en un estado de aturdimiento constante. Me despertaba sin saber qué hora era, qué día era, a veces sin recordar dónde estaba hasta que veía los barrotes tras las cortinas. Las enfermeras venían a intervalos regulares a darme medicación, a comprobar mi presión sanguínea, a hacer preguntas que yo respondía con monosílabos. Había otros pacientes, los veía en el comedor durante las horas de las comidas, en la sala común donde se suponía que debíamos socializar bajo la supervisión de los enfermeros. Eran fantasmas pálidos que vagaban por los pasillos murmurando para sí mismos. Una mujer mayor se mecía constantemente en su silla, abrazándose a sí misma y repitiendo en voz baja: no es real, no es real, no es real. Un hombre joven se quedaba inmóvil durante horas mirando por la ventana, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sin que pareciera notar. Una chica de apenas 20 años dibujaba compulsivamente en cuadernos que llenaba con símbolos incomprensibles y luego los rompía en pedazos minúsculos que guardaba en sus bolsillos. ¿Era yo como ellos? ¿Me convertiría en uno de ellos? La pregunta me aterrorizaba. Me observaba a mí misma constantemente buscando señales de deterioro, preguntándome si cada pensamiento confuso, cada momento de desorientación, era el principio de una caída hacia algo de lo que nunca podría regresar. Por las noches los sonidos del ala de tratamiento agudo eran aún peores. Alguien gritaba regularmente, gritos primarios de terror o agonía que hacían que todos los demás pacientes se tensaran en sus camas, despiertos pero inmóviles, esperando a que pasara. Podía oír sollozos a través de las paredes finas, súplicas dirigidas a personas que no estaban allí, y a veces el sonido pesado de pasos corriendo, voces urgentes de enfermeros, el tintineo metálico de lo que supuse eran correas de sujeción. ¿Qué pasaba en esas otras habitaciones? ¿Qué les hacían a esos otros pacientes? ¿Me pasaría a mí también? Ricardo me visitaba cada 2 días, siempre puntual, siempre con algún regalo pequeño, flores frescas que dejaba en el jarrón junto a mi cama, revistas de moda o decoración que yo no podía concentrarme en leer, noticias del mundo exterior que sonaban como cuentos de un planeta lejano. Tu amiga María pregunta por ti todo el tiempo, me decía. Le he dicho que estás descansando, que pronto estarás bien, todo el mundo te echa de menos.
¿Y tu madre? Pregunté una vez en uno de mis momentos más lúcidos. ¿Cómo está doña Elvira? Una sombra cruzó el rostro de Ricardo tan rápida que casi la perdí. Mamá está bien, preocupada por ti, claro, pero bien. Sus medicamentos están funcionando muy bien últimamente. Por supuesto que sí, pienso ahora con amargura. Los medicamentos que me recetaban a mí, que él llevaba religiosamente a su madre cada semana. Estás en el mejor sitio posible, me aseguraba cada visita, con esa voz de marido devoto que una vez me reconfortaba y ahora solo me hacía sentir más atrapada. Ladra Mendoza es excelente, tiene una reputación impresionante. Pronto estarás bien, ya verás cómo todo mejora. Yo asentía atontada por la medicación que me daban allí, sin fuerzas para preguntar cuándo podría irme a casa, cuándo terminaría esta pesadilla. El tiempo en la clínica no funcionaba como el tiempo normal. Los días se fundían unos con otros, todos idénticos, sin marcadores que distinguieran un martes de un viernes. Solo había rutina, despertar, medicación, desayuno, terapia de grupo, medicación, almuerzo, tiempo libre supervisado, medicación, cena, más tiempo libre, medicación, dormir y repetir, una y otra vez. Pero entonces algo empezó a cambiar, algo que ni Ricardo ni yo esperábamos, y ese algo lo cambiaría todo. Pero lo realmente brutal estaba por venir. Ladra Mendoza era diferente a todos los demás médicos que había conocido. Era una mujer de unos 45 años, alta y delgada, con el pelo negro azabache recogido siempre en un moño perfecto que no dejaba escapar ni un solo mechón rebelde. Tenía unos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver más de lo que la gente mostraba, que leían entre líneas de lo que los pacientes decían y lo que callaban. Y a diferencia de otros doctores que había tenido que te evaluaban desde una distancia profesional calculada, ella tenía una forma de hacerte sentir que realmente te veía no solo tus síntomas en un papel, sino a ti como persona. Me evaluaba todas las mañanas durante la primera semana. Entraba en mi habitación a las 9 en punto, siempre puntual, con una tableta en la mano y una sonrisa pequeña pero genuina. Buenos días, Sofía. ¿Cómo has dormido? Y se sentaba en la silla junto a mi cama sin prisa, esperando a que yo respondiera a mi propio ritmo. Al principio mis respuestas eran vagas, confusas. Bien, creo. No estoy segura, tuve sueños extraños. Pero ella nunca mostraba frustración o impaciencia. Solo asentía, tomaba notas en su tableta y hacía más preguntas. ¿Qué tipo de sueños? ¿Puedes describirlo? No lo recuerdo bien. Solo sensaciones. De caer, de estar atrapada. ¿Y las voces que mencionaste en tu historial? ¿Las sigues escuchando aquí? Pensaba en ello. En realidad, ahora que lo mencionaba, las voces habían disminuido significativamente desde que llegué a la clínica. Todavía había momentos de confusión, pero el constante susurro que me había acompañado durante meses estaba silencioso. No tanto, admití. A veces todavía las oigo, pero menos, mucho menos. Mendoza hacía una anotación en su tableta y yo podía ver que sus cejas se fruncían ligeramente, como si eso le resultara interesante de alguna manera. ¿Y las alucinaciones visuales? ¿Las sombras? También menos. Casi no las veo ya. Era verdad. Los rincones oscuros de mi habitación ya no parecían contener figuras amenazantes. Las sombras eran solo sombras otra vez. Revisaba mis constantes vitales todos los días. Presión sanguínea, pulso, temperatura. Y también revisaba mi medicación, ajustándola constantemente de formas que yo no comprendía. Algunas píldoras desaparecían de mi régimen diario, otras eran reducidas a la mitad. Y poco a poco, tan gradualmente que al principio ni siquiera me di cuenta, empecé a sentir algo que no había sentido en meses. Claridad. No fue inmediato, no fue como encender un interruptor y de repente ver la luz. Fue como si una niebla espesa que había estado nublando mi mente durante meses empezara a disiparse lentamente, dejando entrar rayos de luz que se volvían más y más brillantes cada día. Al principio solo eran momentos, 5 minutos donde podía pensar con total claridad antes de que la confusión volviera. Luego media hora, luego horas enteras. Después de una semana en la clínica noté que podía seguir conversaciones completas sin perderme a mitad de camino. Podía leer páginas enteras de un libro y realmente comprender y recordar lo que decían. Podía pensar en términos de causa y efecto, podía planificar más allá del momento inmediato. Era como volver a ser yo misma después de haber sido una versión deteriorada y borrosa de Sofía durante tanto tiempo.
Después de 2 semanas, las alucinaciones habían desaparecido casi por completo, ya no veía sombras que no debían estar allí, ya no escuchaba voces susurrando desde las paredes. Mi memoria empezó a funcionar otra vez. Podía recordar lo que había desayunado, las conversaciones que había tenido el día anterior, los nombres de las enfermeras y otros pacientes. Me despertaba por las mañanas y mi mente estaba despejada, limpia, como si alguien hubiera barrido todas las telarañas acumuladas. Después de 3 semanas, me sentía como yo misma por primera vez en medio año. Participaba activamente en las sesiones de terapia de grupo, ayudaba a otros pacientes que estaban peor que yo, leía los libros que Ricardo me había traído y que antes había ignorado porque las palabras se movían en la página. Era capaz de mantener conversaciones largas y complejas con las enfermeras, de hacer bromas, de sonreír genuinamente. Una de las enfermeras, una mujer joven llamada Carmen, me dijo una mañana: Sofía, no sé qué te están dando, pero estás irreconocible. Es como si fueras otra persona. Y tenía razón, era otra persona, o más bien estaba volviendo a ser la persona que había sido antes de que todo esto empezara, pero había algo que no encajaba, algo que empezó a obsesionarme más y más a medida que mi mente se aclaraba y podía pensar de forma más analítica. Si estaba mejorando tanto aquí en la clínica, tomando la medicación que me daban bajo supervisión médica estricta, ¿por qué había empeorado tan drásticamente en casa tomando supuestamente los mismos medicamentos prescritos por el doctor? La pregunta empezó como un susurro incómodo en el fondo de mi mente, luego se volvió más insistente e imposible de ignorar. Cada noche tumbada en mi cama estrecha mirando el techo blanco iluminado por la luz tenue del pasillo que se filtraba bajo la puerta, le daba vueltas al problema. Medicación en casa cada vez peor, medicación en la clínica cada vez mejor. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Una tarde durante una sesión de terapia de grupo, escuché a otro paciente, un hombre de unos 50 años llamado Fernando, hablar sobre su experiencia. Yo estaba peor cada día en casa, decía con voz todavía algo temblorosa pero mucho más estable que cuando llegó. Mi familia me daba mis medicamentos cada mañana, o al menos eso creían, pero estaban usando las cajas viejas, las recetas antiguas. Me estaban dando dosis que habían sido descontinuadas hacía meses porque no funcionaban. Cuando me internaron aquí y los doctores revisaron todo desde cero, vieron el error. En cuanto me pusieron en el régimen correcto, empecé a mejorar. Fue sin querer, un error honesto de mi hermana que se encargaba de mis medicamentos. Ella se sentía terrible cuando se enteró. Sin querer, un error honesto. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras Fernando continuaba con su historia. Pero, ¿y si no era un error? ¿Y si no era sin querer? El pensamiento llegó a mi mente como un susurro venenoso que, una vez escuchado, no podía ser ignorado. ¿Y si Ricardo no se había equivocado sin querer con mi medicación? ¿Y si lo había hecho a propósito? No, me dije a mí misma de inmediato, rechazando la idea como una locura en sí misma. Era imposible. Era mi marido, me amaba, nos habíamos casado, había prometido cuidarme en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué iba a hacerme daño deliberadamente? No tenía sentido. Era paranoia, probablemente un efecto residual de mi enfermedad, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y a medida que mi mente se aclaraba más y más, a medida que recuperaba mi capacidad de pensamiento crítico y análisis lógico, esa semilla empezó a crecer como una enredadera oscura, extendiéndose por todos mis recuerdos de los últimos meses, tiñéndolos con una nueva interpretación siniestra. Espera, este detalle lo cambia todo. Empecé a recordar cosas con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Recordé que Ricardo siempre insistía en prepararme el desayuno durante los últimos meses. Quédate en la cama, cariño, yo te lo subo. Necesitas descansar. Y él subía con una bandeja, tostadas, zumo de naranja, café con leche y un pequeño vaso con mis píldoras matutinas ya dispuestas. Yo las tomaba sin mirarlas siquiera, confiando ciegamente en que eran las correctas. Recordé que él era quien me traía las pastillas cada mañana, cada tarde y cada noche, con un vaso de agua o zumo o té. Es importante que las tomes a tiempo, cariño. El doctor dijo que la constancia es crucial. Y yo obedecía como una niña buena, tragándome todo lo que él me daba porque él era mi marido y mi cuidador y nunca sospecharía de él. Recordé que si alguna vez intentaba prepararme yo misma algo para comer o beber, él aparecía de repente en la cocina. No, no, yo lo hago, tú descansa. Estás enferma, no deberías esforzarte.
y me guiaba de vuelta al sofá o a la cama dulce pero firme, asegurándose de que no tuviera acceso a mi propia comida o bebida sin su supervisión. Y recordé las visitas de doña El. Durante años habían sido rutinarias y predecibles cada domingo a mediodía como un reloj, pero en los últimos meses antes de mi ingreso en la clínica, sus visitas se habían vuelto más frecuentes, más irregulares, 2 veces por semana, 3 veces, y siempre ella y Ricardo se quedaban a solas en la cocina hablando en voz baja con la puerta cerrada. Una vez los había escuchado discutir desde el pasillo. Yo había ido al baño y cuando volví, sus voces tensas me llegaban desde la cocina. Necesito más, Ricardo, decía la voz aguda y ansiosa de doña Elvira. Ya no me quedan. Los doctores se niegan a darme más recetas. Dicen que estoy tomando demasiado pero no entienden. Sin ellas me siento tan mal, tan ansiosa. Por favor, hijo, necesito más. Y la respuesta de Ricardo, en voz más baja pero igualmente tensa. Estoy haciendo lo que puedo, mamá, ten paciencia, pronto tendré más, solo dame un poco más de tiempo. En ese momento no le di importancia. Pensé que hablaban de dinero o de algún problema con su seguro médico, o de algún trámite burocrático complicado, pero ahora las palabras adquirían un significado completamente diferente, un significado horrible y perfectamente claro. Necesito más medicinas, mis medicinas. También recordé algo más, algo que había quedado enterrado bajo meses de confusión, y que ahora resurgía con claridad nítida. Unos meses antes de que empezaran mis síntomas, doña Elvira había tenido un problema serio con sus... El doctor había amenazado con denunciarla porque sospechaba que estaba falsificando recetas médicas para conseguir más medicación. Hubo reuniones familiares urgentes, llamadas telefónicas susurradas que Ricardo hacía desde el balcón creyendo que yo no podía oírlo, una atmósfera de tensión y crisis que llenaba el apartamento, y luego, de repente todo se calmó. Ricardo me dijo que había sido un malentendido, que el doctor estaba equivocado, que todo estaba resuelto. Pero, ¿y si no estaba resuelto? ¿Y si el doctor tenía razón? ¿Y si doña Elvira realmente había estado falsificando recetas y la habían pillado? Y entonces ya no podría conseguir más medicamentos de forma fraudulenta. Los doctores estarían vigilando, las farmacias estarían alertadas. Necesitaría una fuente nueva legal de medicación psiquiátrica. Necesitaría a alguien con recetas legítimas que pudiera desviar hacia ella. Necesitaría a mí. El pensamiento me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Todo encajaba, cada pieza del horrible rompecabezas se deslizaba en su lugar con una precisión que me revolvía el estómago. Ricardo había convertido a su esposa en una paciente psiquiátrica no porque estuviera enferma, sino para conseguir recetas legales de medicamentos que su madre adicta necesitaba desesperadamente. Me había envenenado sistemáticamente, aumentando mis dosis, dándome medicamentos que no necesitaba, mezclando sustancias que no debían combinarse, todo para mantener un suministro constante para doña Elvira mientras me mantenía lo suficientemente enferma como para que siguieran recetándome más. Era monstruoso, era impensable, y sin embargo sabía con cada fibra de mi ser cada vez más cuerdo que era verdad. Aún no has visto lo peor, ladra Mendoza. También había notado mi mejoría extraordinaria. Una mañana, a las 4 semanas exactas de mi ingreso, me convocó a su despacho. Era diferente del resto de la clínica, un espacio cálido con estanterías llenas de libros de verdad, no solo manuales médicos sino novelas y ensayos, una alfombra persa sobre el suelo de madera, un sofá cómodo en lugar de las sillas clínicas, y una ventana grande que daba a los jardines donde los pacientes podían caminar durante las horas de aire libre supervisado. Me senté en el sofá, y ella se sentó en un sillón frente a mí, no detrás de su escritorio como otros doctores hacían para mantener esa barrera de autoridad. Nos miramos el una a la otra durante un largo momento. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de mi cabeza. Sofía empezó finalmente juntando las manos sobre su regazo. Tu recuperación ha sido notable, casi inusual. ¿Es malo?, pregunté inmediatamente, sintiendo un destello de pánico. Pensaba que mejorar era bueno. ¿Había hecho algo mal? No, no es malo en absoluto. Todo lo contrario. Se inclinó ligeramente hacia adelante.
Es solo que es intrigante. Médicamente hablando, tu caso no sigue el patrón típico que esperaríamos ver. ¿A qué se refiere? Ladra Mendoza se levantó y caminó hacia su escritorio, de donde cogió una carpeta gruesa que reconocí como mi historial médico. Volvió al sillón y lo abrió sobre sus rodillas. Cuando llegaste aquí hace 4 semanas, tu historial médico del doctor Ruiz indicaba un brote psicótico severo, alucinaciones visuales y auditivas múltiples al día, delirios de persecución, pérdida significativa de memoria, desorientación temporal y espacial, desorganización severa del pensamiento, un cuadro muy grave, el tipo de caso que normalmente requeriría meses, a veces años de tratamiento intensivo. Asentí despacio. Sí, así es como me sentía, así es como está, pero desde que estás aquí, Sofía, bajo nuestra supervisión directa y con la medicación que nosotros te administramos, todos esos síntomas han desaparecido. No han mejorado gradualmente, como esperaríamos, han desaparecido. Y lo han hecho muy rápidamente, demasiado rápidamente para ser una respuesta natural a la medicación antipsicótica. No entiendo, dije, aunque empezaba a tener una idea terrible de hacia dónde iba esto. ¿No se supone que la medicación debe hacer que mejore? Sí, pero en casos genuinos de psicosis, especialmente casos tan severos como el que describías, la mejoría es gradual. Semanas para ver las primeras mejorías. Meses para una remisión significativa. Tú mejoraste en cuestión de días, Sofía. En tu primera semana aquí, ya habías mostrado más progreso del que veríamos normalmente en un mes. Es como si se detuvo, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Es como si los síntomas no fueran causados por una enfermedad mental genuina, sino por algo externo que fue removido cuando llegaste aquí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo externo, ¿como qué? Ladra Mendoza me miró directamente a los ojos, como una intoxicación medicamentosa, como estar recibiendo dosis incorrectas o combinaciones peligrosas de medicamentos que causaban síntomas que imitaban una psicosis. El aire pareció abandonar mis pulmones. Ella lo sabía, o al menos lo sospechaba. Eso es posible, es más que posible. Es una de las primeras cosas que descartamos cuando vemos un caso de psicosis de inicio rápido en alguien sin historial previo de enfermedad mental. Por eso una de mis primeras acciones al asumir tu caso fue revisar exhaustivamente tu régimen de medicación, y encontré discrepancias. ¿Qué tipo de discrepancias? Las dosis que tu esposo reportaba que te estaba dando en casa no coincidían con lo que el doctor Ruiz había prescrito, eran significativamente más altas, y había medicamentos en tu lista de tratamiento en casa que nunca deberían haberse combinado de esa manera. Combinaciones que francamente me sorprendió que el doctor Ruiz hubiera autorizado porque son conocidas por causar exactamente el tipo de síntomas que estabas experimentando. Sentí que me mareaba. Entonces, no estoy loca, no tengo un brote psicótico, no quiero hacer ningún diagnóstico definitivo sin más pruebas, dijo Ladra Mendoza cuidadosamente. Pero Sofía, creo que hay una posibilidad muy real de que tus síntomas fueran iatrogénicos, causados por un tratamiento médico incorrecto, intencional o no intencionalmente, y me gustaría hacerte algunos análisis adicionales para confirmarlo. Análisis de sangre más específicos que nos digan exactamente qué sustancias están en tu sistema y en qué nivel, con tu permiso, por supuesto. Sí, dije inmediatamente, casi antes de que terminara de hablar, mi voz sonaba extraña, distante. Sí, por favor, necesito saber qué me pasó realmente. Entiendo que esto debe ser muy perturbador para ti. No, la interrumpí. No es perturbador, es un alivio. Y era verdad, si lo que ella estaba sugiriendo era cierto, significaba que no estaba loca, que mi mente no estaba rota, que todo lo horrible que había experimentado había sido causado por algo externo, algo que podía ser identificado y detenido. ¿Cuándo podemos hacer esos análisis? Esta misma tarde, si quieres. Mandaré las muestras a un laboratorio especializado. Los resultados tardarán unos días, pero serán definitivos. Cerró mi historial y lo dejó a un lado. Sofía, tengo que preguntarte algo y necesito que pienses muy cuidadosamente antes de responder. ¿Hay alguna razón por la que tu esposo pudiera querer que estuvieras enferma? ¿Algo que pudiera ganar manteniéndote incapacitada? La pregunta flotó entre nosotras,
enorme e imposible de ignorar, y en ese momento, con mi mente finalmente clara después de meses de confusión, todas las piezas del rompecabezas que había estado armando inconscientemente se juntaron en una imagen completa y horrible. Su madre, doña Elvira, sus medicinas, las visitas cada vez más frecuentes, las conversaciones susurradas, necesito más, los problemas con su psiquiatra, las recetas falsificadas. Su madre, dije en voz baja, su madre es adicta a los medicamentos psiquiátricos, y creo que él me estaba usando para conseguirle recetas. La expresión de la Mendoza no cambió, pero vi algo brillar en sus ojos. No era sorpresa exactamente, era confirmación, como si yo acabara de verbalizar algo que ella ya sospechaba, pero necesitaba que yo dijera primero. Sofía, eso es una acusación muy seria, lo sé, pero tiene sentido, todo tiene sentido ahora. Dios mío, todo tiene sentido. Y de repente estaba llorando, lágrimas calientes de rabia y traición y un alivio terrible de que no estuviera loca, de que hubiera una explicación, de que no era yo, nunca fui yo, era él, todo este tiempo había sido él. Mendoza se levantó y se sentó a mi lado en el sofá, pasándome una caja de pañuelos de papel. Lo sé, es horrible, es una traición terrible, pero Sofía, si lo que sospechas es cierto, necesitamos pruebas, pruebas sólidas. Los análisis de sangre serán el primer paso, y después, pues tendremos que contactar con las autoridades. La policía, susurré. Sí, porque si tu esposo te estaba administrando medicación inapropiada a propósito, eso no es un error médico, es un delito, es agresión, potencialmente intento de homicidio dependiendo de las dosis y las combinaciones que usara. Hizo una pausa. ¿Quieres seguir adelante con esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Respiré hondo, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pensé en Ricardo, en los 10 años que habíamos pasado juntos, en las promesas que nos habíamos hecho, en la confianza que había depositado en él tan completa, y en cómo había abusado de esa confianza de la manera más cruel imaginable, convirtiéndome en un medio para un fin, destruyendo mi salud y mi cordura para satisfacer la adicción de su madre. Sí, dije con voz firme. Quiero saber la verdad, toda la verdad, pase lo que pase. Los análisis se hicieron esa misma tarde. Una enfermera me sacó varias muestras de sangre, viales de vidrio que se llenaron de líquido rojo oscuro, también muestras de orina. Todo fue etiquetado cuidadosamente, fechado, firmado por testigos. Estos van directamente al laboratorio de toxicología más avanzado del país, me explicó la Dra. Mendoza. Podrán identificar cada sustancia en tu sistema, cada metabolito, cada cosa que hayas ingerido en las últimas semanas. Si hay algo que no debería estar ahí, lo encontrará. Los resultados tardarían 4 días, me dijeron. 4 días que fueron los más largos de mi vida. Cada minuto se arrastraba como una hora. No podía dormir más que a ratos, despertándome constantemente con el corazón acelerado, imaginando qué dirían los análisis, qué pasaría después. Intentaba prepararme mentalmente para cualquier resultado. Si los análisis salían normales, significaría que realmente estaba enferma y todo esto era paranoia. Si salían anormales, si confirmaban lo que sospechaba, ¿qué entonces? Ricardo vino a visitarme durante esos 4 días como siempre puntual y atento. Pero ahora, viéndolo con ojos nuevos, con una mente clara, podía ver cosas que antes no había notado. La forma en que sus ojos se movían constantemente, evitando mantener contacto visual directo durante demasiado tiempo. La tensión en sus hombros. La forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla cuando se sentaba. Siempre había sido así y yo no me había dado cuenta. O era porque sabía en algún nivel que algo estaba a punto de descubrirse. Te ves mucho mejor, me dijo en una de sus visitas, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El color ha vuelto a tu cara. La Dra. Mendoza debe ser tan buena como dicen. Sí, dije simplemente, sin elaborar. No confiaba en mi capacidad de actuar normal con él, de pretender que no sospechaba nada. Pronto podrás volver a casa, continuó agarrando mi mano. Su toque me hizo estremecer, pero me forcé a no apartarme. Te echo tanto de menos. La casa está tan vacía sin ti. Miré nuestras manos entrelazadas y me pregunté cómo esas mismas manos que ahora sostenían la mía con aparente cariño me habían estado envenenando sistemáticamente durante meses. ¿Cómo podía sentarse ahí mirándome a los ojos?
sabiendo lo que me había hecho. ¿Sentía algún remordimiento, alguna culpa, o había racionalizado sus acciones de alguna manera que le permitía dormir por las noches? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Justo cuando empezaba a pensar que no podría soportar un minuto más de incertidumbre, que me volvería loca de verdad esta vez esperando resultados, Ladrá Mendoza me llamó a su despacho. Era tarde. Casi las 7 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa. Ella estaba sentada detrás de su escritorio esta vez, no en el sillón acogedor, y había otro hombre con ella que me presentó como el doctor Salazar, el director de la clínica Recoletos. Ambos tenían expresiones graves, la clase de expresiones que los médicos ponen cuando tienen que dar malas noticias. Mi estómago se encogió en un nudo apretado. Sofía, empezó Ladrá Mendoza sin preámbulos innecesarios. Los resultados de tus análisis han llegado. Deslizó una carpeta gruesa por el escritorio hacia mí. La abrí con manos que temblaban ligeramente. Estaba llena de páginas y páginas de números, gráficos, términos médicos que apenas podía descifrar. Permíteme explicártelo de manera que tenga sentido. Cerré la carpeta y la miré, esperando, casi sin respirar. En tu sangre hemos encontrado niveles extremadamente altos de varios medicamentos psiquiátricos. Algunos de ellos están en tu prescripción actual, pero en concentraciones que son de 3 a 5 veces superiores a lo que deberías tener. Otros medicamentos encontrados no están en tu prescripción en absoluto. No deberías haberlos estado tomando nunca. Hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Los niveles que tienes son tóxicos, Sofía, literalmente venenosos. Si hubieras continuado tomando estas sustancias en estas concentraciones, las consecuencias para tu salud podrían haber sido catastróficas e irreversibles. Daño hepático permanente, fallo renal, daño cerebral, potencialmente incluso la muerte. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Sabía que había estado enferma, pero escuchar las palabras daño cerebral, la muerte, dichas en voz alta por un médico, era diferente, era real de una manera que mis sospechas nunca habían sido. El Salazar intervino con voz grave pero amable. Sofía, esto no fue un accidente. No fue una confusión con las dosis o un error honesto. Los patrones que vemos en tus análisis indican una administración sistemática y deliberada de medicamentos inapropiados durante un periodo prolongado. Alguien te estaba envenenando a propósito. Ricardo, dije, no era una pregunta, era una certeza. Necesitamos que pienses cuidadosamente, dijo Ladrá Mendoza. ¿Quién tenía acceso a tu medicación? ¿Quién te la administraba? Ricardo, repetí con voz más firme. Mi marido. Él se encargaba de todo. Preparaba mis comidas, mis bebidas, me daba las pastillas cada día, cada dosis. Yo confiaba en él completamente. Mi voz se quebró. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? Mendoza rodeó el escritorio y vino a arrodillarse junto a mi silla, exactamente como había hecho en nuestra primera conversación sobre esto. Tomó mis manos entre las suyas, cálidas y firmes. No lo sé, Sofía, pero vamos a averiguarlo y vamos a asegurarnos de que estés protegida, de que esto nunca vuelva a pasarte. El doctor Salazar se aclaró la garganta. Sofía, legalmente estamos obligados a reportar esto a las autoridades. Estamos hablando de agresión grave, intento de homicidio potencialmente. No podemos simplemente dejar que esto pase sin consecuencias. Esperen, dije de repente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Una idea estaba formándose en mi mente, una idea fría y calculada que me sorprendió a mí misma. Una claridad había reemplazado el shock inicial. No llamen a la policía todavía, por favor. Necesito tiempo para pensar, para entender. Los dos médicos intercambiaron una mirada de preocupación. Sofía, empezó el doctor Salazar cuidadosamente. Entiendo que esto es un shock terrible, que es tu marido y que debe ser devastador descubrir algo así, pero estamos hablando de un delito muy grave. No podemos simplemente ignorarlo. No estoy pidiendo que lo ignoren, dije rápidamente, con una determinación que no sabía que poseía. Solo les pido unos días. Déjenme hablar con él primero. Déjenme ver si puedo conseguir que confiese, porque si llaman a la policía ahora él lo negará todo. Dirá que estoy loca,
que por eso estoy aquí. Dirá que los medicamentos fueron prescritos por el doctor Ruiz y que él solo seguía instrucción. Ustedes saben cómo funciona el sistema. Saben que necesito más que análisis de sangre. Necesito pruebas reales. Necesito su confesión. Necesito algo que demuestre sin lugar a dudas lo que me hizo y por qué. Podía ver que no les gustaba mi propuesta para nada. El Salazar negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. ¿Y si te hace daño? Estoy aquí, en una clínica vigilada las 24 horas. No puede hacerme nada, pero puede incriminarse a sí mismo si lo manejo bien. Los miré a ambos, suplicando con los ojos que confiaran en mí, que me dieran esta oportunidad. Por favor, solo 3 días. 3 días para conseguir que admita lo que hizo. Y si no lo consigo, llamen a la policía y denme todos los análisis y yo testificaré. Pero déjenme intentar esto primero. Hubo una larga discusión. El doctor Salazar argumentaba que era demasiado arriesgado, que tenían una obligación legal de reportarlo inmediatamente. La Dra. Mendoza estaba más dividida. Podía ver que entendía mi punto. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo 30 minutos, llegaron a un compromiso. Me darían 3 días, solo 3 días antes de que estuvieran legalmente obligados a reportar el caso a la policía, pero con condiciones estrictas. Mi conversación con Ricardo tendría que ser aquí en la clínica, en un espacio controlado. No podría estar a solas con él sin supervisión cerca, y todo tendría que ser grabado. Si en algún momento la situación parecía volverse peligrosa, intervendrían inmediatamente. Acepté todos los términos, porque sabía que podía hacer esto. Conocía a Ricardo, sabía cómo pensaba, cómo reaccionaba bajo presión, y sabía que si lo empujaba correctamente, si lo confrontaba de la manera adecuada, se derrumbaría. Los hombres como él, los hombres que hacen cosas terribles pero se siguen viendo a sí mismos como buenas personas, como víctimas de las circunstancias, siempre se derrumban cuando se les enfrenta con evidencia irrefutable. Solo necesitaba darle la oportunidad de justificarse, y en esa justificación, se condenaría a sí mismo, porque yo ya no era la víctima confundida y asustada que había sido, era la cazadora, y Ricardo el que había creado este juego, iba a descubrir que había subestimado seriamente a su oponente. Pero aún no has visto lo mejor,